Todo comenzó una noche tranquila. Un joven llamado Diego, fascinado por los rincones oscuros de la red, decidió adentrarse en la dark web. Había escuchado rumores sobre juegos extraños, actividades clandestinas y misteriosos foros donde la gente compartía experiencias inquietantes. Sin embargo, Diego no buscaba nada fuera de lo común. Lo que encontró al principio parecía ser solo otro de esos juegos online oscuros y marginales de los que tanto se hablaba en foros de internet. El juego se titula Encuentra a Martín. La interfaz era simple, casi rudimentaria. Una página en tonos oscuros, con un texto mínimo, una imagen borrosa en la esquina y un único botón de inicio. Al hacer clic, Diego comenzó a explorar el juego, intrigado por su simplicidad y la falta de instrucciones. La primera etapa del juego parecía inofensiva. Una pequeña imagen de un niño en un campo de flores, sonriendo tímidamente, aparecía en pantalla. Encuentra a Martín, decía el mensaje. Era un juego de búsqueda, algo común en los rincones oscuros de Internet. A lo largo de los niveles iniciales, el niño Martín aparecía en diversas ubicaciones. Una habitación tranquila, un parque desolado, un callejón oscuro. Las imágenes eran inquietantes por su simplicidad, pero nada que sugiriera algo más allá de una sensación incómoda. A medida que Diego avanzaba, la atmósfera comenzaba a cambiar. Las imágenes empezaban a volverse más sombrías, más inestables. Martín, antes sonriente y confiado, comenzaba a mostrar signos de incomodidad. En la siguiente etapa, la pantalla mostraba a Martín sentado en una silla en una habitación vacía, con la mirada fija en el horizonte. Pero lo que realmente llamó la atención de Diego fue la sombra que lo rodeaba, como si alguien o algo lo estuviera observando desde fuera del alcance de la cámara. Diego intentó cerrar el juego, pero el botón de salida desapareció. La única opción era continuar. El siguiente nivel lo sumergió en una oscuridad casi total. Solo se veía la silueta de Martín en un rincón, su rostro apenas visible, pero su mano comenzaba a mostrar un objeto en su puño, un cuchillo. El corazón de Diego comenzó a acelerarse mientras la música de fondo se volvía más disonante, un zumbido inquietante que resonaba en sus oídos. La pantalla parpadeaba y cambiaba de color, como si estuviera transmitiendo algún tipo de señal de advertencia. ¿Por qué?, murmuró Diego mirando la pantalla en creciente ansiedad. A pesar de su miedo, algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante, como si un impulso inexplicable lo controlara. Avanzó al siguiente nivel. Esta vez la pantalla mostraba un paisaje desolado, con edificios en ruinas y una niebla espesa cubriéndolo todo. En el fondo, Martín estaba allí, parado en medio de la calle, con el cuchillo aún en su mano. Pero ahora su rostro había cambiado. Ya no estaba sonriente. Estaba distorsionado, como si alguien lo hubiera manipulado, con ojos desorbitados, una expresión de terror profundo y sufrimiento. La imagen borrosa y estática parpadeaba de forma errática, y la atmósfera de desesperación se sentía casi palpable. Cada vez que Diego intentaba escapar o cerrar el juego, la imagen de Martín lo seguía, observándolo a través de la pantalla, sus ojos más grandes y su mirada más penetrante. La sensación de estar siendo observado se intensificaba. El siguiente nivel fue aún peor. La escena mostraba una habitación, pero las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras. El suelo estaba salpicado de lo que parecía sangre, y la cámara hacía un lento zoom hacia el fondo de la habitación, donde Martín, ahora completamente solo, se encontraba en una esquina, sosteniendo el cuchillo en alto. A medida que la cámara se acercaba, el sonido de su respiración pesada llenaba los altavoces. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. La música de fondo se había transformado en un murmullo sordo, como si alguien estuviera susurrando al oído de Martín. En la siguiente fase, las imágenes se volvieron aún más perturbadoras. Martín ya no estaba solo. Estaba rodeado de figuras sombrías, indistintas, que se movían a su alrededor. La luz de la pantalla parpadeaba, y cada vez que un destello iluminaba la habitación, las figuras parecían acercarse más a él, hasta que Martín, cubierto de sudor y pánico, giró la cabeza y lo miró directamente a los ojos, a través de la pantalla. «Juega, o ellos vendrán por ti», decía un mensaje que apareció en la parte superior de la pantalla. Un temblor recorrió las manos de Diego mientras sus ojos se fijaban en la expresión del niño. Había algo en sus ojos, algo que no era humano, algo vacío.
como si en ese momento el niño ya no fuera Martín. Era una figura sin alma, una máquina diseñada para inducir terror. Diego intentó cerrar el juego una vez más, pero la pantalla se tornó negra y un mensaje apareció en letras rojas. Te lo advertimos, el juego ha comenzado. De repente, la pantalla parpadeó de nuevo. Martín estaba frente a él, su rostro ahora completamente distorsionado, con el cuchillo aún en su mano, y una sonrisa macabra, como si lo invitara a jugar. Pero algo extraño ocurrió. Las imágenes parecían salirse del juego. En los bordes de la pantalla, sombras se arrastraban, como si algo estuviera tratando de escapar. La sensación de desesperación aumentó. Las sombras alrededor de Martín comenzaron a moverse con rapidez, y Diego sintió una presión creciente en su pecho. El juego ya no estaba solo en la pantalla. Algo o alguien lo estaba mirando. Diego, ya completamente inmerso en la atmósfera de terror que envolvía el juego, sintió que algo había cambiado. La presión en su pecho era cada vez más fuerte, como si la propia habitación se estuviera estrechando a su alrededor. En la pantalla, las sombras de la oscuridad continuaban arrastrándose hacia él, desbordándose del borde de la imagen, avanzando de manera no lineal, como si el espacio del juego se estuviera rompiendo, desintegrándose en algo más real. Algo que ya no pertenecía al mundo digital. De repente la pantalla se apagó. La habitación de Diego se quedó en total oscuridad, y solo la tenue luz del monitor parpadeaba mientras emitía un sonido sordo, bajo y continuo. Durante un par de segundos no sucedió nada. Diego intentó respirar con dificultad, su mente atormentada por la confusión y el terror. Pero pronto, algo se encendió en su cabeza como una chispa de memoria distorsionada. El sonido que había estado escuchando no venía solo del juego. Lo escuchaba también a su alrededor. El murmullo sordo que había estado de fondo en el juego, el susurro que Diego no había logrado comprender al principio, ahora era más claro. Era una especie de susurro entrecortado que provenía de diferentes puntos de la habitación, como si un viento helado lo estuviera arrastrando. Y entonces lo vio. En las esquinas de la habitación, casi imperceptibles, figuras sombrías comenzaron a materializarse, no como sombras proyectadas, sino como presencias físicas, que se deslizaban suavemente, como si la oscuridad misma tuviera vida propia. Las manos de Diego temblaron mientras intentaba mover el ratón, pero la pantalla no respondía. El juego, al parecer, había salido de la computadora. Algo estaba sucediendo en su propia casa. Con un sudor frío cubriéndole la frente, se levantó del asiento y observó las sombras acercándose más. Cada vez que el zumbido de la pantalla se intensificaba, una figura más se acercaba. La última vez que miró la pantalla, Martín estaba en el centro con el cuchillo aún en sus manos, y su rostro ya completamente irreconocible, deformado en una mueca macabra. En los ojos de Martín ya no había humanidad, solo oscuridad. Algo más se había apoderado de él, algo más grande, más antiguo, que controlaba el juego. Diego intentó cerrar la ventana del navegador, pero al hacerlo, el sistema operativo colapsó por completo. El ratón dejó de funcionar. Fue como si la computadora misma hubiera decidido que él ya no podía escapar. El reloj en la pared dio un tic-tac que resonó como un golpe sordo en sus oídos. El sonido venía del mismo lugar que las sombras, como si el tiempo mismo estuviera distorsionándose a su alrededor. Las figuras sombrías se acercaron aún más, y Diego sintió una presión en su pecho, como si su cuerpo ya no fuera capaz de resistir el peso de lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando escuchó una voz, suave pero penetrante, que provenía de la oscuridad misma. «Juega, o ellos vendrán por ti», dijo la voz rasposa, como si viniera de un ser que nunca había conocido la luz del día. De repente la figura de Martín apareció enfrente de él, tan cerca que Diego pudo ver los detalles del cuchillo que aún empuñaba. Martín, ahora completamente transformado, sonrió de manera grotesca, una sonrisa torcida que no tenía cabida en la mente de Diego. Su rostro estaba marcado por cicatrices, como si el juego lo hubiera despojado de su propia identidad. «No puedes detenerlo. Ya es demasiado tarde», dijo Martín, su voz distorsionada. En ese instante, las figuras sombrías se acercaron lo suficiente para que Diego pudiera ver sus ojos. Eran vacíos, sin vida, solo oscuridad. Y entonces, el niño ya no era Martín. La figura que Diego había estado persiguiendo
que había visto en cada nivel había sido un señuelo, una imagen. La verdadera entidad detrás del juego estaba aquí con él. Martín había sido solo el vehículo, la fachada. La pantalla de la computadora brilló intensamente, iluminando toda la habitación como si la oscuridad misma fuera absorbida por la luz cegadora. En ese momento, Diego sintió que sus pies ya no tocaban el suelo, como si una fuerza invisible lo hubiera levantado del piso. Los sonidos de la habitación desaparecieron. Solo quedó el zumbido de la pantalla, y el rostro de Martín, ahora transformado en una bestia de ojos vacíos y sonrisa monstruosa, estaba frente a él. «Bienvenido al juego», dijo la criatura, con una voz que resonaba en su mente. Las sombras comenzaron a rodearlo, y la sensación de estar atrapado se apoderó de él. Las paredes de la habitación parecían cerrarse lentamente, pero Diego ya no podía moverse. Sentía que algo se deslizaba dentro de su pecho, algo que no pertenecía a él, algo oscuro, y todo lo que había experimentado en los niveles del juego, todo lo que había visto, comenzó a volverse real. Martín, las sombras, el cuchillo, todo. De repente, la computadora emitió un sonido final, un crujido metálico como si algo en su interior se hubiera roto. El monitor se apagó, y entonces la habitación quedó en silencio absoluto. Al día siguiente, cuando la policía llegó a la casa de Diego, no encontraron señales de lucha, pero sí un extraño hallazgo. La computadora de Diego, encendida, mostraba una última imagen en la pantalla. La figura de Martín, con una sonrisa más amplia que nunca, sosteniendo el cuchillo en alto, mientras las sombras lo rodeaban. Lo único que faltaba en la escena era Diego. No estaba en la casa, no estaba en ninguna parte, pero la computadora seguía encendida. Un hombre común, navegando por la web en busca de algo fuera de lo común, decide acceder a un sitio oculto en la dark web. Atraído por la promesa de contenido exclusivo, se encuentra ante una serie de videos perturbadores que no había imaginado. La sensación de curiosidad le impulsa a seguir navegando, ignorando las advertencias internas de su propio instinto. Tras varios clics, llega a un enlace que parece más oscuro que los demás. Un título siniestro lo invita a entrar, y él, por alguna razón que no logra entender, no puede resistirse. El video comienza a cargar, y la imagen inicial es desconcertante. Un hombre extraño, disfrazado con una máscara grotesca de cerdo, se encuentra junto a una joven que está atada a una maquinaria de tortura. Los cables y las correas que la mantienen inmovilizada, junto con la maquinaria que emite un sonido sordo y mecánico, crean una atmósfera opresiva, como si el tiempo estuviera detenido. A medida que la escena avanza, el hombre disfrazado de cerdo comienza a mover los controles de la máquina, y la víctima, una joven asustada y desesperada, grita. Los gritos son lo que realmente desgarran la mente del espectador. No son simplemente sonidos de angustia, sino un reflejo de la desesperación más pura, un clamor de sufrimiento que se siente personal, como si esos gritos fueran un eco dentro de su propio ser. El hombre, atrapado en una especie de trance de horror, observa con ojos incrédulos, incapaz de apartar la mirada. Cada segundo que pasa frente a esa pantalla parece eterno. Las imágenes se vuelven cada vez más intensas. La desesperación de la víctima se intensifica y él, aunque consciente de lo que está sucediendo, no sabe cómo reaccionar. El terror lo embarga, pero lo peor está por venir. Con la mente alterada, el hombre se da cuenta de que ha cruzado una línea irreversible. Lo que estaba viendo no era un simple video. Había sido testigo de algo que no solo lo traumatizaría, sino que lo marcaría de por vida. En ese momento siente la necesidad de escapar, de borrarlo todo, de desconectarse de la red de la que ahora es parte, pero sabe que ya es demasiado tarde. Desesperado sale de la página, cerrando las ventanas del navegador frenéticamente, pero el daño ya está hecho. La imagen del hombre disfrazado de cerdo y los gritos de la joven siguen resonando en su mente, y por un largo rato no puede dejar de escucharla. Sabe que nunca podrá olvidar lo que acaba de presenciar. En un impulso decide que nunca más volverá a la dark web. La curiosidad que lo trajo hasta allí se ha convertido en un sentimiento de repulsión y miedo profundo. Mientras apaga su computadora, se siente vacío, como si una parte de su alma hubiera quedado atrapada en ese video, en ese lugar oscuro y prohibido de la internet.
Un hombre común que nunca imaginó que caería en una trampa tan oscura, había entrado a la Dark Web por simple curiosidad. Lo que empezó como un vistazo inocente a lo desconocido pronto se convirtió en una espiral descendente hacia un abismo que jamás habría imaginado. Navegar entre los rincones de la web clandestina no era nuevo para él. Muchos lo habían hecho antes sin consecuencias. Pero esa noche, algo lo empujó a ir más allá de lo que había visto antes. Había oído rumores sobre un sitio extremadamente perturbador, uno que prometía videos exclusivos de la más pura y aterradora tortura. Al principio la idea le parecía repulsiva, pero el morbo pudo más. Tal vez por un sentimiento de vulnerabilidad, o por un deseo de experimentar algo fuera de lo común. El clic inicial fue solo el comienzo. Al acceder a ese sitio, la atmósfera cambió al instante. La oscuridad del fondo negro en la pantalla, acompañada de un diseño rudimentario, lo hizo sentir incómodo, como si estuviera entrando a una zona en la que no debía estar. Las imágenes eran de mala calidad, pero las escenas eran nítidas, vívidas y horribles. Un sinfín de videos inquietantes comenzaron a cargar. Algunos eran imágenes en vivo, otros grabaciones de torturas físicas, pero la mayor parte era demasiado perturbadora para que el usuario pudiera soportarlo. Era difícil hacer una distinción clara entre el morbo y el horror genuino. De pronto uno de los videos destacó entre los demás. El título era inquietante: El hombre disfrazado de cerdo. Aunque sus entrañas le gritaban que debía irse, una fuerza inexplicable lo impulsó a hacer clic. En cuanto el video comenzó a cargar, las imágenes inmediatamente lo atacaron, envolviéndolo en una espiral de horror. Un hombre con una máscara grotesca de cerdo, el rostro deforme y una figura que parecía no humana, se encontraba al lado de una joven atada a una extraña máquina de tortura. Los cables que salían de la máquina se conectaban a su cuerpo, inmovilizándola completamente. La joven, evidentemente aterrada, estaba atada a las correas de metal, y su piel pálida y su rostro descompuesto por el miedo daban cuenta de la desesperación que experimentaba. La atmósfera estaba cargada de tensión, el aire denso, y el sonido del ambiente parecía casi demasiado real. Se podía oír el crujir de la maquinaria, el zumbido de las correas al moverse, y lo peor de todo, los gritos que rasgaban el silencio, como si su alma misma estuviera siendo desgarrada. El hombre disfrazado de cerdo ajustaba los controles de la máquina, y mientras lo hacía, la joven empezó a convulsionar. Los gritos eran desgarradores, llenos de dolor, miedo y sufrimiento. Cada vez que ella emitía un alarido, el hombre con la máscara parecía sonreír, disfrutando de la agonía ajena. Había algo inhumano en la forma en que él movía los controles, como si estuviera manipulando no solo la máquina, sino también la vida misma de la víctima. A cada segundo, la joven parecía estar más cerca del final. El usuario, al principio paralizado por la incredulidad, empezó a sentir una repulsión visceral hacia lo que estaba presenciando. Pero no podía apartar los ojos. Los gritos de la joven resonaban en sus oídos, como si fueran ecos que retumbaban dentro de su mente. No podía procesarlo. ¿Cómo era posible que alguien pudiera ser tan cruel? ¿Cómo podía una máquina de tortura existir en el siglo XXI? ¿Cómo alguien se atrevió a grabarlo y compartirlo en la red? Estaba atrapado en una pesadilla visual, un horror palpable que no solo tocaba su piel, sino que se metía dentro de su ser. Entonces, la joven comenzó a gritar más fuerte, un sonido que casi parecía sobrenatural, un llanto que se hacía más estridente a medida que la tortura avanzaba. La máquina hacía un ruido metálico al ajustarse, como si la carne humana fuera un juguete para esta máquina infernal. El hombre, en su disfraz grotesco, observaba con indiferencia, mientras la joven se desangraba en su sufrimiento. La violencia era tan gráfica, tan extrema, que el usuario sentía que su mente estaba a punto de colapsar bajo el peso de lo que veía. Finalmente, un punto de inflexión llegó. El hombre disfrazado de cerdo, al parecer satisfecho con lo que había logrado, dio una señal. La cámara enfocó la máquina con una cercanía tan inquietante que parecía que él también era parte del sufrimiento de la víctima. La última imagen que apareció en la pantalla fue la de la joven, con los ojos desorbitados y el rostro cubierto de lágrimas y sangre. El video terminó abruptamente. El usuario, temblando, sintió como si una capa oscura hubiera caído sobre él.
De repente la computadora dejó de ser una herramienta. Se convirtió en una ventana hacia algo mucho más macabro, más peligroso, algo del que no podía escapar tan fácilmente. El aire en la habitación se sentía pesado. Su respiración se volvió errática y rápida. Cerró la pantalla de inmediato, pero no podía liberarse de las imágenes que acababa de presenciar. No podía deshacerse de los gritos, ni de la sensación de que algo lo estaba observando, esperando que volviera a la pantalla. Casi de manera automática, apagó la computadora. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y su cuerpo estaba empapado en sudor. El rostro de la joven, las cicatrices del sufrimiento, el hombre disfrazado de cerdo. Todo eso quedaba grabado en su mente como una pesadilla imposible de olvidar. No podía creer que había estado allí, observando eso, tan cerca de algo tan grotesco. Sabía que, a partir de ese momento, su vida ya no sería la misma. No importaba cuántas veces intentara borrar lo que había visto. No importaba cuántas veces intentara olvidar. Lo que había presenciado nunca lo dejaría en paz. Había tocado lo más oscuro de la web, y la oscuridad había tocado su alma. El daño estaba hecho. La necesidad de huir, de olvidar, de no volver jamás a ese lugar, lo invadió como una ola imparable. Cerró los ojos, intentando bloquear las imágenes que seguían cruzando su mente. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, mirando la calle desierta afuera, como si fuera a encontrar alguna paz en la quietud del mundo exterior. Pero no la encontraba. El peso de lo que había presenciado lo hundía cada vez más. Decidió que jamás volvería a la dark web. Su curiosidad lo había llevado demasiado lejos. Lo peor de todo era que ya no podía confiar en su propio juicio. La red de la que ahora era parte había dejado una marca irreversible, y aunque la computadora ya estaba apagada, las sombras que había encontrado en ese sitio seguirían con él por siempre. Un joven, en busca de adrenalina y emoción, se adentra en las profundidades de la dark web. En un foro de apuestas clandestinas, encuentra un juego que promete ser la experiencia más aterradora y única de su vida. Una casa humana en el bosque. Al principio todo parece una broma bien orquestada, una simple oferta para un juego de supervivencia de bajo riesgo. Los detalles, aunque oscuros, son tentadores. Escapa y gana una fortuna, reza el mensaje. Desconcertado pero intrigado, decide participar. No es un novato en el mundo virtual, pero esta vez algo dentro de él le dice que no todo es lo que parece. Poco después, recibe una notificación en su dispositivo. Estás dentro. El juego comienza en 24 horas. Al principio la emoción le nubla el juicio. Se prepara para la casa, convencido de que será una experiencia más para contar a sus amigos. Se dirige al lugar de encuentro, una remota cabaña en el bosque, sin sospechar la trampa mortal que lo aguarda. El terreno es árido, con árboles que parecen más viejos de lo que podrían ser, y el aire denso con un silencio inquietante. Al llegar, una figura encapuchada lo recibe. Le entregan un equipo básico de supervivencia, una mochila, una linterna y una pistola de balas de fogueo. «Corre, escóndete, los cazadores no tardarán», le dicen con una frialdad que no se ajusta a un juego inocente. Mientras se adentra en el bosque, un escalofrío recorre su espalda. La sensación de estar siendo observado lo acecha desde el primer paso. A lo lejos escucha un ruido, pasos pero no los suyos. Se da vuelta y ve sombras moviéndose rápidamente entre los árboles. Sin pensarlo, comienza a correr. La adrenalina lo hace olvidar todo lo que sabía sobre este juego. Solo el miedo lo impulsa. Pero, al girar en una curva, tropieza y cae sobre algo duro, algo blando. Al mirar, ve lo que le paraliza el corazón. Un cadáver rígido con los ojos desorbitados, colgado de un árbol por cuerdas. No es una broma, no es un juego. Lo que parecía ser un simple reto de supervivencia se convierte en algo mucho más oscuro y peligroso. Los cazadores no son humanos. Son individuos contratados para hacer lo que sea necesario para terminar el juego, para eliminar a su objetivo. En su desesperación por escapar, se encuentra con más cuerpos, cada uno más desfigurado que el anterior. El suelo está cubierto por trampas mortales, cables de alambre, fosas ocultas y cuchillas afiladas esperando que cometa el más mínimo error. El joven se da cuenta de que cada paso que da lo acerca más a la muerte. Sin tiempo para pensar, solo corre esquivando lo que puede,
sin saber si está siendo seguido o si el bosque mismo lo está conduciendo hacia su perdición. A medida que el sol comienza a ponerse, la caza se intensifica. Sabe que es cuestión de tiempo antes de que los cazadores lo encuentren, pero su única opción es seguir corriendo, buscando algún tipo de refugio, algún tipo de escape. En medio de su huida, cae en otra trampa, un agujero profundo que lo deja atrapado. La oscuridad lo rodea. Solo queda la incertidumbre de si alguien más fue víctima de esta caza, o si él será el siguiente en formar parte de esa espantosa colección de cadáveres. El sonido de ramas quebrándose lo hace mirar hacia arriba. Un cazador lo ha encontrado. Pero no está solo. Varios más emergen de las sombras, como predadores al acecho, con las caras cubiertas por máscaras. Son implacables. En un último intento por salvar su vida, el joven hace lo impensable. Usa las trampas del bosque contra ellos, pero sabe que cada segundo cuenta. La pregunta ya no es si podrá sobrevivir, sino cuánto logrará escapar antes de que la trampa se cierre completamente. Este no es un juego, es una caza, y él ahora es el objetivo. El joven, exhausto y lleno de pánico, sigue corriendo en la oscuridad del bosque. Sus piernas arden y su respiración se entrecorta. La linterna se apaga dejándolo completamente a merced de la oscuridad. Sabe que no tiene mucho tiempo antes de que los cazadores lo rodeen, y que sus opciones se están agotando. Cada paso que da lo acerca más al abismo. De repente su pie tropieza con algo. Al caer de rodillas, sus manos tocan la tierra fría. Un susurro le llega de entre los árboles. Un cazador está cerca. Sabe que se ha quedado sin recursos. Todo lo que tiene ahora es su instinto de supervivencia. Pero hay algo que no había anticipado. El suelo bajo sus manos cede. Se desploma hacia una cueva subterránea, un refugio oculto por años de negligencia, enterrado bajo la espesa maleza del bosque. Queda tendido allí, respirando con dificultad, en medio de la oscuridad total. Mientras su corazón late con fuerza, se da cuenta de que, aunque está a salvo por ahora, la situación es aún más desesperante de lo que imaginaba. Los cazadores no lo siguen por casualidad, están buscando algo más, algo mucho más grande. En ese momento una pantalla de un dispositivo que había caído en su mochila se ilumina. Es un mensaje encriptado, pero puede leerlo parcialmente. El objetivo no eres tú. El verdadero objetivo está en el corazón del bosque. Mátalo y la fortuna es tuya. El mensaje no tiene sentido, pero la idea de que esto es solo el principio de algo más grande lo aterroriza aún más. Escucha las voces de los cazadores afuera. Se acercan. Un leve crujido le indica que están cerca de la entrada de la cueva. Él no tiene a dónde ir. No hay escapatoria. Pero, mientras los cazadores comienzan a moverse por encima de su escondite, su mente empieza a conectar los puntos. Si no es él quien está siendo perseguido, entonces hay algo o alguien más en el bosque, alguien que está siendo cazado también. La única forma de sobrevivir es adaptarse, y para eso necesita hacer lo que los cazadores no esperan. De repente su instinto lo impulsa. Decide abandonar su refugio temporal y seguir a los cazadores desde las sombras. Sus manos tiemblan mientras ajusta la pistola, el único recurso que le queda, y la prepara para un enfrentamiento. No será una simple huida. Tiene que adelantarse a los cazadores y, con suerte, usar sus propios métodos en su contra. Pero al acercarse, se da cuenta de que no está solo. En una de las trampas más avanzadas del bosque, ve lo que parece un cadáver aún con vida. Un hombre, aparentemente el organizador del juego, atrapado en la red de alambres afilados. No puede dejarlo morir allí, ni tampoco puede confiar en él. Con la última fuerza que le queda, se acerca al hombre, quien, con una mirada vacía, lo mira fijamente y le susurra: «Ya es demasiado tarde. El juego no ha terminado». Antes de que pueda reaccionar, escucha el sonido de un disparo. Los cazadores lo han encontrado. El joven no tiene opción. Da un paso hacia el organizador y, sin pensarlo dos veces, lo empuja hacia los cazadores, como sacrificando una pieza del tablero para sobrevivir. Con el caos que sigue, el joven toma su oportunidad y corre hacia la salida del bosque, esquivando los disparos y las trampas. Pero cuando llega a la orilla del bosque se detiene. Al ver el horizonte, algo dentro de él se quiebra. La verdad es clara. No sobrevivió solo por su habilidad, sino por ser parte de una red mucho más oscura. La Dark Web no solo le ofreció un juego,
sino una lección brutal sobre hasta dónde puede llegar la humanidad cuando todo tiene un precio. La policía nunca encontró los cuerpos. La casa en el bosque permanece como un oscuro susurro en las profundidades de la red, mientras que el joven, ahora marcado por lo que vivió, desaparece para siempre en la sombra, sabiendo que nunca podrá escapar de lo que aprendió en ese bosque. Un joven, con la mirada fija en la pantalla de su computadora, se adentra en la oscura y peligrosa red de la Dark Web. Buscaba algo sencillo, drogas para escapar de su mundo cotidiano. Se encontraba en un foro, navegando entre opciones que parecían legítimas, hasta que algo llamó su atención. Un enlace titulado Experimentos exclusivos para clientes interesados. Intrigado por la promesa de algo inusual, decide hacer clic. En la página encuentra videos, imágenes y descripciones de procedimientos que parecen sacados de una película de terror. Inicialmente lo ve todo como una broma macabra, pero el sitio está lleno de comentarios que no parecen falsos. La curiosidad se apodera de él. En uno de los videos, el protagonista observa a una persona atada a una silla, claramente en un estado de sufrimiento extremo. A lo lejos, se escuchan gritos y una figura con una máscara realiza procedimientos indescriptibles. El joven, horrorizado, ve cómo el video muestra detalles perturbadores de tortura física. La cámara no da tregua, y cada movimiento parece más real y cruel. Sintiéndose enfermo, el joven decide abandonar el sitio, con la esperanza de que todo era un mal sueño. Pero al cerrar la página algo extraño sucede. La computadora parece congelarse, y su pantalla se ilumina con un mensaje directo. Te vimos. Ahora, no puedes irte. Estás marcado. El miedo se apodera de él, se siente observado. Cada vez que intenta desconectarse, los mensajes llegan. Advertencias, amenazas de que no está a salvo. Esas palabras lo persiguen. Nadie abandona el experimento. Desesperado, intenta borrar todo rastro de su navegación, pero pronto descubre que sus dispositivos, y los de sus amigos, están siendo monitoreados. Los mensajes siguen llegando, incluso fuera de la web. La paranoia se apodera de su mente mientras las amenazas se intensifican. A medida que los días pasan, el joven comienza a ver cambios inquietantes a su alrededor. Las amenazas no solo se limitan a su computadora, ahora, su teléfono recibe llamadas anónimas y su correo electrónico está lleno de mensajes crípticos. Todos parecen saber lo que hizo. Los mensajes son cada vez más específicos. Te estamos observando, ya sabes demasiado. Una noche al regresar de su trabajo, nota algo extraño en su puerta. Una pequeña caja sin remitente, con un mensaje escrito a mano en la parte superior. El joven con el corazón acelerado abre la caja y encuentra dentro una fotografía suya, tomada claramente sin su conocimiento, y un reloj de pulsera. El reloj estaba detenido, pero había algo más. Un código grabado en la parte posterior, que al ser escaneado lo llevó a un sitio web oscuro, donde apareció el mensaje: es hora de tu turno. La tensión en su vida cotidiana alcanza niveles insostenibles. Sabe que no puede escapar. Aterrorizado, decide finalmente enfrentarse a la oscuridad de la web, buscando respuestas. Regresa al sitio donde todo comenzó, con la esperanza de que pueda encontrar una salida, una manera de romper con la pesadilla que lo persigue. Pero al ingresar nuevamente, no hay videos ni imágenes macabras, solo una página en blanco con un mensaje que dice: te hemos estado esperando. De repente las luces de su casa se apagan y se siente una presencia en la habitación. Unos pasos que se acercan lentamente lo hacen girar hacia la oscuridad, pero no hay nadie allí. El pánico lo invade. El sonido de su respiración se ahoga por el retumbar de su propio corazón. Luego, en la pantalla de su computadora, aparece un último mensaje: el experimento es eterno. La computadora se apaga y por un momento, todo queda en silencio. Al día siguiente, los amigos del joven comienzan a preguntarse por qué no ha respondido a sus mensajes ni aparece en línea. Nadie lo ha visto desde esa última noche. La policía encuentra su apartamento vacío, sin rastro de lucha ni señales de violencia. Pero algo es extraño. La computadora está encendida, mostrando una pantalla con el mismo mensaje: el experimento es eterno. El joven desaparece, y la leyenda del experimento humano comienza a extenderse en los rincones más oscuros de la web, donde otros, como él, seguirán buscando respuestas,
sin saber que están destinados a convertirse en parte del experimento. Daniel, un joven curioso y algo escéptico, recibe un regalo de cumpleaños que parece más una broma que un presente serio. El paquete tiene una apariencia misteriosa, con una nota que lleva un mensaje críptico. El tesoro está esperando, solo tienes que encontrarlo. Intrigado, escanea el código QR adjunto y es dirigido a un sitio oscuro en la Deep Web. Al principio todo parece un juego. La página está llena de acertijos, códigos y mensajes enigmáticos que invitan a Daniel a seguir una serie de pistas. Piensa que se trata de un desafío entre amigos, algo para entretenerse en una noche tranquila. A medida que avanza, el tono de las páginas cambia. Los mensajes se vuelven cada vez más personales, y el contenido comienza a oscurecerse. En un momento, se encuentra con una lista de objetos y ubicaciones extrañas. Cada uno de los elementos parece tener algún tipo de conexión con él, con momentos de su vida que había olvidado, pero que ahora vuelven a su mente de forma inquietante. Mientras Daniel se adentra más en la búsqueda, las páginas se tornan más perturbadoras. No solo hay códigos para descifrar o imágenes extrañas que analizar, sino también foros donde personas anónimas discuten sobre algo mucho más siniestro. Hablan de secretos, de rituales y de la recompensa final que obtendrán quienes lleguen al final del viaje. Daniel, cada vez más cautivado y a la vez desconcertado, decide continuar, pensando que en algún momento encontrará la salida. Pero pronto, los mensajes en la Dark Web dejan de ser simples pistas y comienzan a transformarse en advertencias. Ya no hay vuelta atrás, le dice uno de los mensajes. La ansiedad comienza a apoderarse de él, pero decide no rendirse. Sin embargo, algo no está bien. En su computadora, los archivos parecen moverse por sí mismos. Hay un programa que no recuerda haber abierto y que cuando intenta cerrarlo, vuelve a abrirse solo. La sensación de estar siendo observado crece, y cuando se da cuenta de que ha sido hackeado, ya es demasiado tarde. De repente descubre algo en la web que le deja helado. Una foto de su casa tomada desde la calle, justo cuando estaba a punto de entrar. Su respiración se acelera y siente un nudo en el estómago. ¿Cómo pudieron obtener esa foto? La sensación de estar siendo vigilado se convierte en una presencia constante. Cada vez que entra en una nueva página de la Dark Web, los mensajes parecen dirigirse directamente a él, como si alguien estuviera controlando su avance en el juego, adelantándose a sus movimientos y sabiendo sus pensamientos. A pesar de la creciente paranoia, Daniel no puede detenerse. El deseo de llegar al final lo consume. Sin embargo, comienza a notar más señales extrañas. En la pantalla de su ordenador se empiezan a mostrar imágenes borrosas de personas desconocidas, de sitios que nunca había visitado, pero que lo parecen conocer a él. Al mismo tiempo, las voces que escuchaba en la web ya no son anónimas. Ahora hay un contacto directo con él, mensajes que aparecen con un tono mucho más intimidante. Ya has cruzado la línea. El tesoro no es lo que piensas. Deja de buscar. Con el miedo a flor de piel, Daniel intenta desconectarse, pero sus esfuerzos son en vano. Los controles del ordenador dejan de funcionar, y el dispositivo parece tener vida propia. No solo está atrapado en la web, sino también en su propia casa, donde las puertas y ventanas parecen cerrarse solas. La búsqueda del tesoro, que parecía solo un juego de cumpleaños, se convierte en una experiencia aterradora, un laberinto del que no puede escapar. El verdadero tesoro que encontró no fue lo que esperaba. Y ahora, las pistas lo han llevado a un lugar mucho más oscuro que la web misma. La tensión alcanza su punto máximo cuando Daniel, completamente atrapado en su ordenador, comienza a escuchar ruidos extraños en su casa. Puertas que crujen, pasos invisibles que se acercan y una sensación de frío que recorre su espalda. La luz de la pantalla parece iluminarlo con un resplandor antinatural, y las sombras en las paredes parecen alargarse, deformándose. El mensaje en la pantalla cambia de forma abrupta. El tesoro está más cerca de lo que crees. Te estamos observando. En ese momento, Daniel se da cuenta de que no solo ha sido hackeado, sino que la búsqueda ha dejado de ser un juego. Ahora se siente rodeado por una presencia palpable, como si los mismos elementos de la Dark Web se estuvieran filtrando en su realidad. El aire se espesa y las paredes parecen cerrarse sobre él. Ya no está claro qué es real y qué es producto de su paranoia.
Decide desconectar la computadora, pero cuando intenta apagarla la pantalla se congela. Los mensajes continúan apareciendo, ahora con imágenes perturbadoras. Rostros distorsionados, escenas de personas desaparecidas y lugares que Daniel no reconoce. Es demasiado tarde, le dicen. De repente la computadora se apaga sola y todo queda en silencio absoluto. Pero lo que Daniel no sabe es que esa era solo la primera parte del tesoro. La verdadera revelación está a punto de llegar. Con el corazón latiendo desbocado, Daniel se levanta y va hacia la ventana. La calle está desierta, pero algo no está bien. Al mirar de nuevo la pantalla, se da cuenta de que algo ha cambiado. En su teléfono aparece un mensaje. Mira fuera. Al principio piensa que es otra broma, otra amenaza vacía, pero al mirar a través de la ventana lo ve. Un hombre está parado frente a su casa. No se mueve, solo lo observa. Su rostro está cubierto por una máscara, pero algo en su postura hace que Daniel sienta un terror profundo. No sabe cómo llegó allí ni por qué lo está mirando, pero el hombre parece estar esperando algo. En el teléfono, otra notificación aparece. Es tu turno. El tesoro no está en el ordenador, está frente a ti. Aterrorizado, Daniel siente cómo la oscuridad lo envuelve. Trata de llamar a la policía, pero su teléfono ya no tiene señal. Su corazón late con fuerza mientras observa al hombre acercarse lentamente a su puerta. La sensación de ser cazado es inminente. Sabe que la búsqueda no ha terminado, que el juego continúa, pero ya no hay vuelta atrás. La puerta de su casa comienza a crujir lentamente, y Daniel se da cuenta de que ya no está solo. El tesoro que buscaba no es lo que pensaba. Ha sido atraído a una red mucho más peligrosa, donde los jugadores no son personas como él, sino entidades oscuras que operan en las sombras de la web, con un poder mucho más grande de lo que podía imaginar. La última pantalla en su teléfono muestra un mensaje final. Bienvenido al juego final. Aquí, no hay escapatoria. Y entonces la puerta se abre. Un joven con la emoción de cumplir años y buscando una forma única de celebrarlo, decide comprar una caja misteriosa de la Dark Web. A través de una página que nunca antes había visitado, realiza la transacción. La promesa de recibir algo inesperado y único lo atrae, y aunque algo en el fondo le genera desconfianza, la emoción y la curiosidad lo dominan. En el día de su cumpleaños, la caja finalmente llega, envuelta en un papel oscuro y sencillo, sin ningún indicio de su origen. Al abrirla, se encuentra con una serie de objetos aparentemente inofensivos. Hay piezas de joyería, brillantes y de gran calidad, que de inmediato lo dejan intrigado sobre cómo algo tan valioso podría haber terminado en una caja como esa. También hay un suéter de lana de color gris oscuro, con un diseño extraño que no parece de ninguna marca conocida. Su primera impresión es de confusión, pero la sensación de aventura lo mantiene enganchado. La última sorpresa que encuentra es una pequeña caja con medicación para la ansiedad, lo que lo hace pensar en la posible utilidad de la caja para alguien que sufra de trastornos emocionales. Sin embargo, sigue sin comprender el propósito de todos esos objetos reunidos en un solo lugar. El joven empieza a investigar más a fondo, pero algo en su interior lo insta a investigar con más detalle. Mientras examina el suéter, nota que algo se le cae de un bolsillo. Un pequeño dispositivo, un iPad en mal estado. Decidiendo investigar aún más, lo enciende, y lo que encuentra en su pantalla lo deja helado. Dentro del iPad hay una serie de mensajes perturbadores. El primer mensaje es una simple frase: ¿estás listo? Este mensaje es solo el principio. A medida que el joven se adentra en los archivos, descubre más mensajes, todos con un tono sombrío y amenazante, como si alguien estuviera observándolo constantemente. Los mensajes parecen dirigirse a él específicamente, con detalles de su vida que no podrían haber sido obtenidos sin que alguien estuviera vigilando cada uno de sus movimientos. Entre los archivos, hay imágenes de su casa, capturas de su vida cotidiana, e incluso una grabación que lo muestra en su propia habitación, sin que él se diera cuenta. En ese momento, la ansiedad comienza a apoderarse de él, mientras empieza a conectar los puntos entre los objetos de la caja y los mensajes en el iPad. Los objetos no eran solo piezas aleatorias, todos tenían un propósito. Las piezas de joyería no eran solo valiosas, sino que formaban parte de un conjunto que alguien estaba buscando. El suéter, con su extraño diseño,
parecía tener un vínculo con una red secreta o con un grupo del que nunca había oído hablar. La medicación para la ansiedad parecía ser una advertencia o una clave para entender lo que estaba a punto de ocurrir. En su última búsqueda en el iPad, el joven descubre un video. Es un mensaje final que lo deja completamente paralizado. En el video, se muestra a un hombre con una máscara, sentado frente a la cámara quien le habla directamente. Lo que tienes en tus manos no es solo una caja, es el principio de algo mucho más grande. Ahora estás conectado a nosotros y no podrás escapar. En ese preciso momento, el joven siente una sensación indescriptible de peligro, como si algo siniestro estuviera a punto de desatarse, y sabe que lo que acaba de empezar con una simple compra de cumpleaños no es algo que pueda terminar fácilmente. El joven, aún con el corazón acelerado, comienza a sentir cómo la realidad se distorsiona a su alrededor. Los mensajes en el iPad parecen volverse más personales, más invasivos. Su mente corre a 1000 por hora, tratando de entender cómo alguien pudo haberse infiltrado en su vida de esa manera. Mientras más mira el dispositivo, más siente que la conexión con ellos es inevitable. Los mensajes se vuelven más explícitos, cada uno de ellos adentrándose en aspectos profundos de su vida, desde detalles simples como el nombre de su mascota hasta sus miedos más oscuros, aquellos que jamás había compartido con nadie. Cada vez más, siente la presencia de una sombra que lo acecha, un malestar que le persigue, como si estuviera siendo observado constantemente. Sus intentos por apagar el iPad o desconectarse de la red parecen inútiles. Algo le dice que lo que ha hecho al abrir esa caja ya no tiene marcha atrás, que algo o alguien tiene el control de su vida ahora. En los días siguientes, los mensajes no cesan. Cada vez que intenta ignorarlos, encuentra una nueva advertencia, cada una más inquietante que la anterior. Al principio pensó que era un mal sueño, una pesadilla de la que pronto despertaría, pero la realidad comienza a desmoronarse frente a sus ojos. Un día, el joven decide deshacerse de la caja, la mete en una bolsa de basura, la sella bien y la tira en un basurero lejano. Siente un alivio momentáneo, como si por fin pudiera liberarse de lo que había comenzado. Sin embargo, al llegar a su casa esa noche, descubre que la caja está de nuevo sobre su mesa, exactamente donde la había dejado antes de deshacerse de ella. Una nota ha aparecido junto a ella, escrita a mano con una caligrafía temblorosa. Lo que has comenzado no puede ser detenido. Ya estamos dentro de ti. Aterrorizado, el joven revisa el iPad una vez más. Esta vez los mensajes son más claros que nunca. Te estamos observando, estás dentro del juego, y la última jugada está por comenzar. En ese momento el teléfono del joven suena. Es un número desconocido. Al responder, lo único que escucha es una risa apagada, profunda y vacía, seguida por un susurro. Es demasiado tarde. Una fría sensación de desesperación lo envuelve. La caja misteriosa ya no es solo un objeto. Es una puerta abierta a un mundo oscuro y retorcido que ahora tiene el control sobre él. La sensación de estar atrapado es insoportable. En ese instante, se da cuenta de que no solo ha desvelado un secreto siniestro, sino que ahora forma parte de una red de personas atrapadas en la misma situación. La caja era solo el inicio de algo mucho mayor, algo que lo perseguirá hasta el final. El joven, completamente solo, siente que ya no tiene escapatoria. No hay forma de huir. Y mientras el iPad sigue mostrando mensajes que lo vinculan más profundamente con ese mundo, sabe que lo peor está por venir. La caja misteriosa le ha abierto las puertas a un destino del que no podrá escapar jamás. En lo más profundo de la red, un lugar donde la luz nunca llega, donde la oscuridad es la única constante, existe un rincón temido incluso por los más experimentados en el manejo de la Deep Web. Un lugar donde la moral se diluye y donde se comparten las ideas más perturbadoras y aterradoras. Este rincón tiene un nombre: el Show del Suicidio, un foro donde las personas, en su desesperación, comparten en vivo sus planes más íntimos y aterradores, el final de su vida. En este foro, los miembros no se limitan a hablar del sufrimiento o la desesperación, van más allá. Son capaces de dar detalles gráficos y perturbadores sobre lo que planean hacer, algunos compartiendo en vivo el último acto de sus vidas. El concepto detrás del foro es simple pero escalofriante: un espectáculo donde lo prohibido, lo trágico y lo macabro se exponen sin filtros, sin compasión,
solo para una audiencia oculta, alimentada por la desesperación ajena. Un usuario completamente ajeno a lo que está a punto de presenciar, navega esa noche por la Deep Web. La curiosidad lo empuja hacia un foro oscuro, conocido por albergar discusiones extremas, pero que hasta ese momento le parecía solo otro espacio de transgresión digital. Mientras explora, un enlace aparece en su pantalla, uno que llama su atención de manera inmediata. Live Suicide Show. Viewer Discretion Advised. La advertencia no es algo extraño, pero algo en ella le da un escalofrío. Decidiendo seguir su curiosidad, hace clic. De inmediato, se encuentra frente a una pantalla en la que aparece una mujer, joven, su rostro una mezcla de fatiga y desesperación. La habitación que la rodea está en penumbras. La luz tenue de una lámpara apenas revela su rostro pálido y demacrado. Lo que parece ser el inicio de una transmisión de otro tipo de contenido oscuro, rápidamente toma un giro perturbador cuando la mujer comienza a hablar. Su voz es baja y temblorosa, pero tiene un tono extraño, como si estuviera esperando este momento durante mucho tiempo. Hoy será mi último día. He decidido... Las palabras, aunque calmadas, están cargadas de una tristeza indescriptible. Es entonces cuando la cámara muestra un detalle que cambia el curso de todo. En sus manos, la mujer sostiene un cuchillo, pequeño pero mortal. A medida que la transmisión avanza, la mujer empieza a cortar sus muñecas. Los primeros chorros de sangre llenan la pantalla, seguidos de un silencio inquietante. Lo que parece ser un acto solitario y privado se convierte en un espectáculo público, con una audiencia invisible mirando, esperando que la tragedia se complete. El usuario, atrapado entre la fascinación y el horror, observa sin poder apartar la vista. La mujer continúa, avanzando en su acto final. Cada corte, cada movimiento, cada palabra la acerca más a su destino. El usuario, completamente absorbido, se da cuenta de que está presenciando algo más allá de cualquier límite. Una vida que se apaga ante sus ojos, transmitida en vivo. El tiempo parece detenerse en ese instante. La pantalla es un escenario de desesperación humana. Pero entonces, sin previo aviso, la transmisión se corta. El sonido de la mujer, su respiración agitada y débil, desaparece. La pantalla queda en negro, pero la imagen de la mujer, su sufrimiento, la sangre que brotaba de su cuello, se queda grabada en la mente del usuario. Un sentimiento indescriptible lo invade. ¿Qué acaba de presenciar? ¿Por qué no pudo apartar la vista? Esa imagen, esa transmisión, lo ha marcado de una manera que no puede explicar. Lo que comenzó como una simple curiosidad, se ha transformado en una pesadilla que ahora lo persigue. ¿Cómo pudo este foro, este rincón de la Deep Web, haber sido el escenario de algo tan macabro? La pregunta lo atormenta. ¿Es este un lugar donde la desesperación humana alcanza su punto más oscuro y perturbador, o es algo mucho más aterrador? Lo que vio no era solo un acto de desesperación, era el espectáculo de una vida rota, expuesta para una audiencia que se alimenta de la tragedia ajena. La experiencia deja al usuario emocionalmente destrozado. El trauma no se limita solo a lo que vio, sino a lo que este tipo de espacios revela sobre la condición humana. En este rincón oscuro de la Deep Web, la vida y la muerte se entrelazan, y la audiencia es cómplice aunque no lo sepa. Mientras el usuario se aleja de la computadora, las imágenes siguen grabadas en su mente, como si hubiera sido testigo de algo que no estaba destinado a ser visto. La Deep Web no solo es un espacio para la ilegalidad o el anonimato, es un lugar donde las sombras de la desesperación humana se exponen sin filtros, donde el sufrimiento de los demás es un espectáculo al que se puede acceder con solo hacer clic. En lo más profundo de la red, un lugar donde la luz nunca llega, donde la oscuridad es la única constante, existe un rincón temido incluso por los más experimentados en el manejo de la Deep Web. Un lugar donde la moral se diluye y donde se comparten las ideas más perturbadoras y aterradoras. Este rincón tiene un nombre: el Show del Suicidio. Un foro donde las personas, en su desesperación, comparten en vivo sus planes más íntimos y aterradores, el final de su vida. En este foro los miembros no se limitan a hablar del sufrimiento o la desesperación, van más allá. Son capaces de dar detalles gráficos y perturbadores sobre lo que planean hacer, algunos compartiendo en vivo el último acto de sus vidas. El concepto detrás del foro es simple pero escalofriante.
Un espectáculo donde lo prohibido, lo trágico y lo macabro se exponen sin filtros, sin compasión, solo para una audiencia oculta, alimentada por la desesperación ajena. Un usuario completamente ajeno a lo que está a punto de presenciar, navega esa noche por la Deep Web. La curiosidad lo empuja hacia un foro oscuro, conocido por albergar discusiones extremas, pero que hasta ese momento le parecía solo otro espacio de transgresión digital. Mientras explora, un enlace aparece en su pantalla, uno que llama su atención de manera inmediata: Live Suicide Show, Viewer Discretion Advised. La advertencia no es algo extraño, pero algo en ella le da un escalofrío. Decidiendo seguir su curiosidad, hace clic. De inmediato se encuentra frente a una pantalla en la que aparece una mujer, joven, su rostro una mezcla de fatiga y desesperación. La habitación que la rodea está en penumbras. La luz tenue de una lámpara apenas revela su rostro pálido y demacrado. Lo que parece ser el inicio de una transmisión de otro tipo de contenido oscuro, rápidamente toma un giro perturbador cuando la mujer comienza a hablar. Su voz es baja y temblorosa, pero tiene un tono extraño, como si estuviera esperando este momento durante mucho tiempo. Hoy será mi último día. He decidido. Las palabras, aunque calmadas, están cargadas de una tristeza indescriptible. Es entonces cuando la cámara muestra un detalle que cambia el curso de todo. En sus manos, la mujer sostiene un cuchillo, pequeño pero mortal. A medida que la transmisión avanza, la mujer empieza a cortar sus muñecas. Los primeros chorros de sangre llenan la pantalla, seguidos de un silencio inquietante. Lo que parece ser un acto solitario y privado se convierte en un espectáculo público, con una audiencia invisible mirando, esperando que la tragedia se complete. El usuario, atrapado entre la fascinación y el horror, observa sin poder apartar la vista. La mujer continúa, avanzando en su acto final. Cada corte, cada movimiento, cada palabra la acerca más a su destino. El usuario, completamente absorbido, se da cuenta de que está presenciando algo más allá de cualquier límite. Una vida que se apaga ante sus ojos, transmitida en vivo. El tiempo parece detenerse en ese instante. La pantalla es un escenario de desesperación humana, pero entonces, sin previo aviso, la transmisión se corta. El sonido de la mujer, su respiración agitada y débil, desaparece. La pantalla queda en negro, pero la imagen de la mujer, su sufrimiento, la sangre que brotaba de su cuello, se queda grabada en la mente del usuario. Un sentimiento indescriptible lo invade. ¿Qué acaba de presenciar? ¿Por qué no pudo apartar la vista? Esa imagen, esa transmisión, lo ha marcado de una manera que no puede explicar. Lo que comenzó como una simple curiosidad se ha transformado en una pesadilla que ahora lo persigue. ¿Cómo pudo este foro, este rincón de la Deep Web, haber sido el escenario de algo tan macabro? La pregunta lo atormenta. ¿Es este un lugar donde la desesperación humana alcanza su punto más oscuro y perturbador? ¿O es algo mucho más aterrador? Lo que vio no era solo un acto de desesperación, era el espectáculo de una vida rota, expuesta para una audiencia que se alimenta de la tragedia ajena. La experiencia deja al usuario emocionalmente destrozado. El trauma no se limita solo a lo que vio, sino a lo que este tipo de espacios revela sobre la condición humana. En este rincón oscuro de la Deep Web, la vida y la muerte se entrelazan, y la audiencia es cómplice, aunque no lo sepa. Mientras el usuario se aleja de la computadora, las imágenes siguen grabadas en su mente, como si hubiera sido testigo de algo que no estaba destinado a ser visto. La Deep Web no solo es un espacio para la ilegalidad o el anonimato, es un lugar donde las sombras de la desesperación humana se exponen sin filtros, donde el sufrimiento de los demás es un espectáculo al que se puede acceder con solo hacer clic. La mente del usuario comienza a entrar en una espiral de pensamientos oscuros. No puede dejar de pensar en lo que vio, en las emociones, la angustia y la soledad que la mujer transmitió antes de perder la vida. A medida que su mente divaga, se da cuenta de algo aterrador. La Deep Web no es solo un espacio donde se cometen delitos, es un lugar donde los límites de la moralidad se disuelven, donde el sufrimiento se convierte en una mercancía y la muerte, un espectáculo. El foro El Show del Suicidio no es solo una ventana a la desesperación de aquellos que sienten que han perdido toda esperanza, sino también un reflejo de una sociedad que ha aprendido a mirar hacia otro lado. La Deep Web, en este sentido, no es solo un refugio para los marginados de la sociedad,
sino un espacio donde la audiencia se convierte en cómplice. Al ser testigos de tales actos, los usuarios no solo consumen contenido macabro, sino que se convierten en parte del ciclo de desesperación. El usuario intenta quitarse la imagen de la mujer, cortándose la garganta de su mente, pero la imagen sigue regresando, más vívida y aterradora cada vez. Se da cuenta de que lo que vio no se limita a un simple video. Esa transmisión fue solo un fragmento de la desesperación humana, una muestra de lo que pasa cuando las personas sienten que no hay salida, cuando están dispuestas a llegar a los límites de la vida. En ese rincón oscuro de la Deep Web, las vidas de los demás se reducen a meros actos de desesperación para ser observados. La historia de la mujer en la pantalla, su dolor, su sufrimiento, su decisión final, ya no pertenece solo a ella. Ahora está incrustada en la mente del usuario, una mancha imborrable que cambiará su forma de ver el mundo y la Deep Web. Esa noche, algo se rompió en él. La barrera entre lo humano y lo monstruoso se desdibujó, y lo que parecía ser un lugar lejano y sin importancia en Internet, se convirtió en el escenario de la oscuridad más pura. El usuario nunca olvidará lo que vio, y lo peor es que sabe que no está solo. Otros están mirando, otros siguen buscando, otros esperan lo mismo. Algo aún más macabro, algo más desgarrador. El ciclo nunca termina. La Deep Web sigue allí esperando, alimentándose del sufrimiento ajeno, y la audiencia continúa creciendo, sin saber que se han convertido en parte de la historia que intentan evitar.